Ya de vuelta en Zona Pública y como le comentaba antes de ir al corte, vamos a entrar en materia del último, bueno, la última entrega de 3 del análisis que hace el doctor Carlos Ursúa respecto de los nubarrones económicos que ve venir en la economía nacional y lo volvemos a poner en contexto igual que la vez pasada. No estamos hablando de un columnista más, de un editorialista más. Es más, el señor Ursúa ni siquiera periodista es. Estamos hablando de quien fue el secretario de Hacienda de este gobierno 6-7 meses, vamos en el 9º. Entonces, si hay alguien que se le sabe y tiene una opinión al respecto, es él. Más o menos, ¿qué dice en esta última entrega? Mira, son 8 puntos rápidos. Recordemos nada más los primeros puntos. Habla del crecimiento económico como primer nubarrón. Dice que en el sexenio, si bien nos va, el promedio del sexenio como pinta sería 2%. Pero sin embargo los datos que nos está presentando todavía están más abajo. Por ejemplo, él está todavía calculando el 0.9 el primer año. Y estamos viendo que va a ser 0.03% para el primer año. Entonces, bueno, él dice que si el sexenio se mantuviera, el crecimiento sería muy parecido a lo de los otros sexenios anteriores, que eso es muy grave. Segunda parte... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y ya ahorita está muy difícil. No, difícil. El segundo punto señala el déficit público, que es que 5% para el 2020. ¿Cómo ha crecido la deuda pública en diferentes? Dice que en el 2013 era el 36% en relación al Producto Interno Bruto y que hoy en día está más o menos en el 46%, llegó a estar en 48% y al último año del gobierno del presidente Peña se bajó a 46%. Y habla mucho de los municipios y de los gobiernos estatales, ¿no? Eso viene ahorita una parte después. muy importante. Luego, viene toda la parte que lo platicábamos del objetivo de incrementar la inversión pública, que evidentemente era 3.1 en el 2018. 2019 estamos hablando del 2.9%, si no es que menos por lo que se está presentando, pero deberían estar por lo menos tirándole al 5%, por lo menos el otro día estabas hablando del 8%, pero bueno, por lo menos deben estar tirando al 5%. Que no se va a cubrir. Que no. El riesgo luego de la inversión habla del riesgo de construir dos bocas, señala por qué es riesgoso, porque dice que está subestimado tanto en tiempo como en costo, que la inversión no va a ser productiva, que es mejor invertir en exploración y producción, porque los costos él los ve muy subestimados los costos. Luego viene la parte de pensiones. En esto que dices, y esto fue todavía antes de que fuera el tema del incremento de los precios del petróleo, ¿no? Antes de que fuera. Todavía más a favor de Ursúa, lo que está el negocio es sacar petróleo. Están construyendo refinerías, ¿no? Pero además, tu porcentaje de utilidad por barril de petróleo es altísimo, y por barril de gasolina es como de $3. No tienes nada que hacer. No hay comparación. Perdón. Luego habla del pago de pensiones, que muy bien lo había ya comentado Agustín en el programa anterior, de los 965 mil millones de pesos, cómo esto está siendo una carga para el presupuesto federal y para 2020 crece un 6% y habla de la necesidad de hacer una reforma en la ley del sistema de pensiones porque si no esto se va a convertir en una bomba de tiempo, ¿no? Da un dato muy interesante, dice que el 4.2% de lo que representa hoy estas pensiones del PIB es un tercio de lo que México recauda en impuestos. Entonces, una tercera parte de lo que se recauda ya está automáticamente para la cuestión de pensiones. Así es. Entonces, bueno, hoy alguien pone algo muy curioso, o sea, dice, una persona que trabajó durante toda su vida en un salario mínimo ganaría hoy 3,000 pesos. Una persona que no ha trabajado, como el programa de jóvenes del futuro, pues está ganando 3,600 pesos. O sea, una persona que trabajó toda su vida gana menos que una persona que nunca ha trabajado. Entonces, bueno, nada más para ponerlo en perspectiva. Qué bárbaro. Bueno, no faltan los faltan últimos dos. Tres últimos son los municipios, lo que decía Pablo precisamente, los municipios, estados, cómo la recaudación ha bajado en los estados en la parte de los impuestos, cómo la deuda de los estados se ha detonado. La parte de educación también lo pone como un punto muy importante porque dice que al no haber una reforma educativa de facto, pues mientras no se genere esto, no se va a permitir que México se desarrolle. Eso sería más o menos a grandes rasgos, ¿no? Sí. Pues mira, yo creo que lo que él dice, y lo platicamos desde que empezó a sacar estos artículos, bueno, desde que su carta de renuncia, la verdad es que si alguien sabe cómo están las cosas desde adentro, o sea, que nadie sabe más cómo está el fondo de la olla que la cuchara. Exactamente. Entonces, estos comentarios de él, este análisis creo que es muy interesante para la gente que quiere saber cómo está la economía de México o hacia dónde va, es importantísimo leerlo.
veo grave, y como dices, son nubarrones, no es que ya esté la tormenta, pero pues ahí viene, ahí viene. Se avecina la tormenta. Hay y que creo tomar cartas. Que él también menciona una cosa muy importante. Dice, bueno, si nosotros tuviéramos recursos, pues bueno, podemos enfrentar los nubarrones o la tormenta. El tema es que no hay recursos y se están gastando más cosas, no a la producción, y sino no hay una estrategia. A gasto. No hay una estrategia. No hay una estrategia. Entonces, yo creo que es muy delicado lo que dice el doctor Ursúa. Muy interesante artículo, vale la pena que se lea. Y bueno, pues ahí están los temas, ¿no? El tema del 2020, el análisis de las pensiones, también hacer un nuevo análisis del tema fiscal, pues nos va a llevar a que se va a apretar el cinturón al máximo. De esto que está diciendo Carlos, por ejemplo, habla de que al programa de adultos mayores, para este 2010, o sea, el presupuesto de 2020, lo que se está presupuestando ahorita, son 139,000 millones de pesos que no van a inversión, simplemente es dinero entregado como si fuera gasto, es un gasto, no va productivo, no va a inversión productiva. Sí. Bueno, tienes algo muy importante que ya lo habíamos en algún momento platicado. Esto viene un producto de que los estados son la entidad más débil en la manera de captar recursos. El municipio tiene el predial, el municipio tiene manera de obtener recursos, el Estado no. Cuando el gobierno, bueno, y acuérdate los problemas, que la joya de la corona era la tenencia y ya en la mayoría... No, impuesto sobre nómina, ¿no? El impuesto sobre nómina pero sobre nómina es un 2%. Algunos lo cobran y otros no, todos los estados. La joya de la corona era la tenencia. La tenencia. Y en la mayoría de los estados ya no existe, en la mayoría. Pero una cosa más, se les permite a los estados, y como dice Ursúa en su artículo, les soltaron las riendas. Sí, claro. Con el objetivo de yo tengo tanto dinero en las posibles participaciones, puedo endeudarme por tanto. Sí. Esas participaciones ahora se han reducido. ¿Qué pasa? Los estados están en quiebra. A ver, hay estados que deben toda su participación a los próximos 30 años. Así es. Y aparte les recortan. A ver, hay estados que van a tener cero de inversión en infraestructura. Así cero. Es. Así es. Conozco el caso particular de Quintana Roo, que independientemente del tema turístico, o sea, no se va a poder hacer un hospital, una carretera, nada. Tamaulipas también, ¿no? ¿Qué pasa? Tienes que abrir la puerta, cuando menos esos estados, a la participación de la iniciativa privada en proyectos productivos. Claro. ¿Sí? Tienes que abrir la puerta. El tren Maya no va a dar la solución para Quintana Roo, que es en donde mayor inversión habría. No, pues el tren Maya también es un gasto, ingeniero. Bueno, con todo respeto, eso no va a producir nada. Sí. Yo siempre, sí algo de empleos que afortunadamente exactamente, produce empleos, produce desarrollo. Dos Bocas, ¿no? Sí, Dos Bocas, pero güey, qué gran proyecto el transísmico. Ese es el único que tiene lógica. Y es un productivo, ¿no? Es un productivo que tiene un gran potencial, porque ahí tendrías la inversión en puertos, que tendría que ser Salina Cruz y Coatzacoalcos, y tendrías la inversión en autopista de doble carril hasta la llegada y en la doble vía. Claro. Remate usted, Agol. Pues mira, de todos los nubarrones que el doctor Ursúa expuso en estos 3 artículos, salvo lo de la educación, son nubarrones que, hay que decirlo con toda claridad, hereda la 4T. No es culpa de López Obrador y de su gobierno recibir la economía tan endeudada, con tantas complicaciones, porque así venía, o sea, hay que ser claros. Sí. Pero la parte que sí es criticable de la 4T es que no se les ve una estrategia seria, frontal, ante el lugar para atacar esto. ¿No? Entonces, yo espero que hoy hubo una reunión con empresarios. A ver, tú eliges a un gobierno, sí, para que se queje los primeros meses y para que te diga que estuvo mal. Pero lo elegiste para que lo resuelva. Por eso, a eso voy. Yo espero que hoy hubo una reunión con los empresarios más importantes del país, nuevamente con el presidente. Yo espero que empiecen a abrir los ojos de que las cosas vienen. Como terminó Ursúa, la evidencia le está ganando a las ganas de hacer las cosas de otra manera. Lo que Natura no da, Salamanca no regala. Oye, y hay un último punto que decían Carlos y Pablo la semana pasada, que me preguntaban si hablaba del escenario internacional, y yo pensé que a lo mejor en este tercer artículo lo iba a poner Ursúa. No lo pone. No lo pone. Entonces, habría que decir al doctor Ursúa que ojalá nos hiciera un cuarto artículo
de los nubarrones internacionales, Sí, claro. porque los Es muy nubarrones probable que sí internacionales- lo haga. Es muy probable que lo haga porque además es un contexto que también se discute día a día, en el que se habla de un crecimiento global del 2%. Y yo aquí lo he puesto como ejemplo. En España va a haber elecciones presidenciales de nueva cuenta y de estar acostumbrados a un crecimiento del 4%, también están hablando de un 2%. Sí, o sea, claro. Y en Estados Unidos está. En Estados están Unidos, hablando de- vamos. ¿Y en Alemania? Sí. Estás en... Y Alemania, Esto es digamos un que problemón. el respaldo de lo que dice Pablo, no le podemos echar la culpa al gobierno del presidente López Obrador de una circunstancia general, pero sí de una particular. Ya va para 10 meses en el gobierno y él ha tomado decisiones. Y aquí hemos puesto como la número 1 la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que si las cosas venían mal, en vez de pararlas o de desviarlas, las está fomentando. Las incrementas, claro. Y lo de Ursúa es un análisis que independientemente de que muchos pueden interpretar que es un desquite, una venganza porque salió del gobierno, es un análisis puntual, con datos firmes, y que si lo lees y lo analizas y lo comparas, no dice una sola mentira. Ni una. No, No, yo creo que es un gran tiene un estudio. gran valor desde su renuncia y decir las cosas ¿Cómo y el son? por qué. Por eso lo ponemos en contexto. No es otro compañero de los medios haciendo un análisis Así en base es, a algunos datos. así No, es el que era el secretario de Hacienda. Bueno, vamos a un corte. No tardamos. Cuando volvamos hacemos nuestro tradicional enlace a Washington con Rubén Olmos para que nos cuente las últimas travesuras del señor Trump.